Vamos a ver algunas diferencias, vamos a comenzar a ver algunas diferencias a partir de ahora. No vamos a terminar en esta clase. Vamos a ver dos diferencias básicas y vamos a probar esto bíblicamente. La primera diferencia es que se encuentra entre el calvinismo y el arminianismo en cuanto a la doctrina del hombre en su estado actual, en la clase de gracia, en primer lugar, la clase de gracia que Dios dispone para el hombre. La gracia es la solución de Dios al problema del pecado original. El hombre, a causa del pecado original, no va a buscar a Dios. La gracia es la respuesta, es lo que Dios hace para que el hombre pueda ser salvado. Calvinistas y arminianos no están de acuerdo respecto a la clase de gracia que Dios da. Y en segundo lugar, tampoco entonces están de acuerdo en los resultados que esta gracia provoca, lo que consigue esta gracia. Y ahora van a entender todo esto con más claridad. Recuerden que tanto Lutero como Calvino negaron que el hombre caído porte la imagen de Dios después de la caída. Ellos dijeron que la imagen de Dios en el hombre es recuperada recién en la regeneración. Recién entonces, cuando el hombre se salva, recupera la imagen de Dios. Pero hasta entonces, luteranos y calvinistas dirán que el hombre, aparte de la gracia de Dios, aparte de la gracia de la regeneración más específicamente, que es dada solamente a los escogidos en ambos sistemas de pensamiento, el hombre solamente porta la imagen del diablo. Solamente porta la imagen del diablo. Hay, dirán, algún tipo de vestigio de la imagen de Dios en el hombre. Pero el hombre ya no porta esa imagen de Dios a la cual fue creado. Ahora, esto es un punto muy importante para el calvinismo. Muy importante. Saint Hodge, él dice lo siguiente. Él nos dice cuánta importancia le da el calvinismo a esta posición. Él dice, si hay una cosa que los calvinistas de 5 puntos sostienen con tenacidad y vigor, es la creencia de que no puede haber en lo absoluto libre albedrío. Con sorprendente ilógica, generalmente sostienen que Dios no puede ser soberano si el hombre se otorga algún grado del libre albedrío. Pero esta visión de Dios en realidad disminuye la grandeza de su poder soberano, porque si Dios no puede controlar un universo en el que no hay voluntad genuina, esto lo reduce a una creación de robots. Y entonces Dios no sería un Dios de poder ilimitado. Ahora, de verdad este es un punto muy, muy, muy fuerte. Lutero dice que Dios en su libertad nos impone una necesidad de actuar de cierta manera. Escuchen eso. Dios en su libertad nos impone una necesidad de actuar como actuamos. ¿Entienden? ¿Qué significa este vocabulario? Es un vocabulario técnico, ¿no? Lo que Lutero está diciendo es esto. Dios no sería libre de hacer lo que quisiera, libre de hacer lo que se le plazca absolutamente, a menos que Él nos imponga a nosotros una necesidad de actuar de cierta manera, ¿no? En otras palabras más vulgares, Lutero dice, miren, si Dios no nos impone qué es lo que nosotros tenemos que hacer, si Él no nos obliga a actuar de cierta manera, si Él no usara su poder para, vamos a decirlo así, hacer que nosotros pensemos, deseemos y hagamos lo que Él quiere, entonces Dios no sería libre. Dios estaría más bien limitado, no sería libre, sino que estaría limitado por nosotros. Él no podría hacer su voluntad porque Él podría decir, hagan A o B, y nosotros podríamos decir, no, queremos hacer C y D. ¿Entienden? Esa es la teología acá que está de fondo. Entonces, tanto para el luteranismo original, aunque después cambió con la historia, ya no es así hoy, y el calvinismo clásico, el hombre no puede tener ningún tipo de libre albedrío porque eso limitaría a Dios. Eso es ofensivo. ¿Entienden? Así que ellos serán muy fuertes en este punto y dirán, no, Dios siempre hace su voluntad. ¿Y qué entonces cuando los hombres pecan y no hacen la voluntad de Dios? Ese es un aspecto de la voluntad de Dios, dirán. Su voluntad moral. Pero por otro lado, cuando el hombre peca, está en otro sentido haciendo exactamente la voluntad de Dios, y ese es otro aspecto, dirán, de la voluntad de Dios, voluntad decretiva. Voluntad moral, voluntad decretiva. Así que Él puede en su voluntad moral decirte no adulteres. Y si vos adulterás,
vas a poder decir, yo no hice la voluntad de Dios, el calvinista te va a decir, no te jactes. Solo quebraste su voluntad moral, pero hiciste exactamente lo que su voluntad decretiva quería. ¿Qué es voluntad decretiva? Es una referencia a la predestinación, ¿no? La voluntad que todo lo predestina. Así que en este sentido, todo lo que sucede en el mundo es la voluntad de Dios. Todo, absolutamente todo. ¿Lo entienden? Vamos a decirlo así. El calvinista diría, Dios podría haber creado un mundo de criaturas libres, que realmente tengan la capacidad de por sí mismos de tomar decisiones. Pero, dirían los calvinistas, ese sería un mundo que le robaría gloria a Dios. ¿Entienden? Ese sería un mundo en donde Dios tendría que limitarse. Así que no, Dios podría haber hecho ese mundo, pero Dios quiere un mundo en donde Él pueda controlar absolutamente todo. Así que en el calvinismo el control de Dios es algo muy fuerte. Es tan fuerte que ellos de verdad harán malabares filosóficos para tratar de conservar la pureza de Dios o las nociones bíblicas del amor de Dios o la justicia de Dios para reconciliarlo con esta idea. Ahora, los arminianos dirán, Dios podría haber hecho un mundo determinista o fatalista, como en el calvinismo, donde Él va a ser el autor de todo lo que sucede. Pero, y acá está la diferencia, Dios no podría hacer ese mundo en realidad. En realidad no podría hacerlo porque no es compatible con su naturaleza. Dios jamás causaría el pecado. Puede usar el pecado para buenos fines, una vez que existe en la creación. Puede permitirlo, puede encauzarlo, puede dirigirlo de un lado a otro. Puede valerse del mal para traer más bien a su creación. Pero Él jamás, de ninguna manera, de ninguna forma, provocaría el pecado. Nunca es su deseo. Él no quiere que nadie peque. Y también, sobre todo, filósofos dirían que Dios no podría ser un hombre realmente libre, con libertad significativa, que a la vez sea completamente controlado por Dios todo el tiempo. Dirían que eso es tan imposible como hacer un círculo cuadrado, un soltero casado o como que Dios peque. Simplemente es una imposibilidad. Dios no puede hacer cualquier cosa. Él no puede cometer imposibilidades lógicas. Hay cosas que Dios no hará. Él no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, por ejemplo. No puede. Entonces, Él no podría ser un hombre con libertad significativa, un hombre con el que construir una relación libre, que a la vez sea todo el tiempo controlado por Él. Esa es la diferencia. Así que calvinistas y arminianos en este sentido viven en mundos distintos, en mundos muy diferentes. Los calvinistas viven en un mundo que se puede clasificar como fatalismo divino. Todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Absolutamente todo, siempre, siempre, no importa qué sea. Los arminianos dirán, no, vivimos en un mundo en donde Dios en su soberanía controla la maldad y la dirige, y Él va a cumplir sus propósitos, pero en donde los hombres tienen libertad significativa para tomar decisiones. Bien, voy a omitir algunas citas. Realmente para el calvinismo este es un punto tan importante. Si ustedes leyeran a los puritanos, John Owen, por ejemplo, escribió un manifiesto contra el arminianismo donde él dice que el libre albedrío es una invención demoníaca. Él dice que el libre albedrío es como Diana de Éfeso o como Dagón de los filisteos. Él dice que simplemente es una diosa y un ídolo que el hombre quiere usar para decir que él tiene autonomía. Así de fuerte pueden ser algunos calvinistas importantes y clásicos como John Owen con este tema. Así que no habrá negociación en este punto. Ellos de ninguna manera aceptarán que Dios pueda restaurar el libre albedrío del hombre para que el hombre tenga la capacidad de elegir entre una cosa y la otra. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre este asunto? ¿Es claro? ¿Es claro? ¿Quieren preguntar algo?
Bien, vamos a ver eso mucho más cuando veamos la doctrina de la elección, la predestinación y demás. Pero ellos dirán así. Ellos no hablan de libertad significativa, que es un término acá mío, aunque encontré otro autor que también lo usó y eso me dio bastante gozo. Cuando encontrás que alguien dice lo mismo que vos y no lo sabías. El término que suele usarse mayormente para este tipo de libertad del arminianismo es libertad libertariana. Libertad libertariana es, ¿no?, la capacidad de hacer una cosa u otra. Que, de paso, dirán que puede perderse. Si alguien peca demasiado, puede volverse adicto al pecado y ya no va a tener la capacidad de abstenerse de un pecado u otro. La gracia de Dios puede abandonar completamente un hombre. De la misma manera, en cuanto a la santidad, muchos arminianos estarán de acuerdo en que si alguien practica la obediencia durante mucho tiempo, realmente no va a poder dejar de obedecer, a menos que retorne por ese camino por mucho, y eso se varía de verdad bastante tiempo, donde es casi una imposibilidad. Pero el término que se usa en el calvinismo es voluntarianismo. ¿Qué es voluntarianismo? Es esto, es Dios hace que vos hagas algo voluntariamente. Eso es todo. Así que Dios me hace a mí pensar, ¿no?, de cierta manera, hace que yo voluntariamente actúe de cierta manera y entonces yo tengo la culpa después si peco. Pero en realidad Dios es el que movió mi voluntad. Así que le dicen voluntarianismo y dicen que esa idea, esta teoría, es compatible, ¿no?, con lo que la Escritura enseña en general sobre la responsabilidad humana. Dirán, aunque seamos movidos todo el tiempo por Dios, aunque nuestras voluntades sean movidas por Él, lo cierto es que Él tiene el poder de hacer que yo voluntariamente haga algo y yo soy responsable. Esa es la idea. Que los arminianos mayormente dirán que eso es absurdo. De vuelta, es una imposibilidad lógica. Y es algo que no tiene sentido con la justicia ni con la pureza. ¿Respondo, María? Bien, vamos a ver ahora algunos textos bíblicos para explicar lo siguiente. Sí. Bien, no, acordate de esto. Arminianos y luteranos creen que el hombre tiene el libre albedrío natural, ese es el término, natural, es decir, aparte de la gracia de Dios, aparte de cualquier intervención de Dios, para las cosas malas y terrenales, para el pecado y para los asuntos ordinarios de la vida. Pero los arminianos creen que el hombre no tiene libre albedrío para hacer cosas espiritualmente significativas, a menos que Dios restaure ese libre albedrío con su gracia, ¿no? Eso no sucede en la regeneración. Sucede antes, con lo que se llama gracia preveniente, que es el trabajo que Dios hace en el hombre antes de su salvación. El trabajo que Dios hace persiguiendo la salvación del hombre. ¿Cuál es el propósito de esa gracia? Es restaurar el libre albedrío del hombre en cuanto a las cosas espiritualmente significativas. Entonces estamos hablando de dos libres albedríos, uno caído y uno que la gracia restaura para poder responder a la gracia o al evangelio. El natural, sí. Podrías hablar hasta de 4 si querés. Pero son simplemente grados, ¿no? El libre albedrío natural solamente para el pecado. El libre albedrío restaurado por la gracia proveniente de Dios concede solamente la capacidad de arrepentirse y creer. Después viene la regeneración, la gracia de la regeneración, y el hombre tendrá la capacidad ahora de obedecer a Dios. Podrá ser obediente, podrá ser libre del dominio del pecado en su vida. Ese libre albedrío, vamos a decirlo así, en la santificación va a continuar desarrollándose. El hombre va a volverse cada vez más libre de hacer cosas espiritualmente significativas, ¿no? Y en la glorificación, al final, va a ser completamente libre para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es la restauración absoluta. ¿Está claro? Muy buen punto, muy buena pregunta. Bien, vamos a ver algunos textos rápidamente ahora para mostrar lo siguiente.
El calvinista niega que exista tal cosa como un hombre con un libre albedrío restaurado para hacer cosas espiritualmente significativas y para pecar a la vez, ¿no? Recuerden, en el calvinismo todo es blanco y negro, es la teología del blanco y negro. No solamente hay dos colores en sus anteojos, blanco y negro. Un pecador, aparte de la regeneración, no tiene la imagen de Dios en él en ninguna manera, entonces odia a Dios, lo aborrece completamente. ¿Qué pasa si Dios se muestra a ese hombre, se revela a ese hombre? Lo va a odiar más, porque es tan depravado que mientras más vea la bondad, más la va a rechazar, más la va a odiar. Y entonces, justo en el momento de la regeneración, que es una especie de zap, digamos, no es un golpe, ya, estás regenerado, ahora pasó del odio puro al amor supremo. Así es en el calvinismo, es blanco y negro. Entonces ellos van a negar que alguien antes de la regeneración sinceramente desee conocer a Dios o se arrepiente o quiere arrepentirse de sus pecados o se encuentre en un proceso de lucha donde está dividido, ¿no? Y no decidió todavía finalmente si va a rendirse a la convicción de pecado del Espíritu Santo y demás, o si va a entregarse al mundo. Se va a negar esa idea. Entonces, creo que uno de los errores bíblicos que el calvinista comete para sacar esa conclusión es esto. Es tomar los textos bíblicos que hablan de el hombre bajo el juicio de Dios, ¿no? Cuando Dios se entrega al hombre completamente a su maldad y suelta su maldad, ¿no? Y el hombre pierde toda libertad de hacer algo espiritualmente significativo. Dios rechaza a ese hombre, se endurece totalmente y ahí tenemos lo peor de la humanidad. ¿Entienden? Lo peor de la humanidad. El calvinista va a tomar esos textos y casos bíblicos y los va a extrapolar y los va a aplicar a cada hijo de Adán. Y va a decir que todos somos así. Entonces, si todos somos así, no existe tal cosa como un hombre caído, no regenerado todavía, pero que se encuentre en una búsqueda de Dios o en un proceso hacia la salvación. Simplemente todo va a ser blanco y negro, odio puro y va a haber amor recién en la regeneración. Así que el calvinista va a negar con vehemencia que un hombre antes de la regeneración pueda entender el evangelio de una manera espiritualmente significativa, que realmente entienda, va a negar que desee de alguna forma reconciliarse con Dios y va a negar que tenga ni siquiera la capacidad de decisión para decir, ok, Señor, me arrepiento de mis pecados, sálvame. Y estos son algunos de los textos que usa. Bueno, vamos a ver, creo que uno. Vamos a quedar acá. Apenas nos pusimos los botines. Génesis 6, 5 y 7 es uno de los textos mal usados. Acá tenemos la generación del diluvio de Noé, la generación que Dios no mató, sepultó bajo el agua a causa de su pecado. Ahora esta fue una generación, ¿no?, que desarrolló la maldad tremendamente. Noé predicó, ¿no? Pedro nos dice que no era un pregonero de justicia. Él predicó el evangelio. Aparentemente, como él predicó, el arca estaba pensada no solamente para salvar a Noé, su familia y los animales, sino para invitar. Es el arca de salvación, vengan, arrepiéntanse, el diluvio viene, vengan, entren al arca. Esa parece la idea cuando Pedro dice que no era predicador de la justicia. No, él anunciaba el evangelio tal y como lo entendía a la luz de sus días. Pero nadie se convirtió, ni siquiera la familia de Noé, o por lo menos las hijas, ¿no?, que pecaron gravemente. Lo abusaron, ¿no?, cuando terminó el diluvio. Tremendamente, horrible. Así que el Señor ve la maldad de esta generación y vean lo que dice. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que vean esto, toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Así es como se describe esta generación terrible. Ahora, hermanos, ¿recuerdan el cuadrilátero de Wesley, de los metodistas, para juzgar todas las cosas? La Biblia, la razón,
la tradición, es decir, que dijeron otros antes, y la experiencia. Ahora, la razón y la experiencia, y vamos a ver abundantemente la Biblia y la tradición también, pero ¿nos dice que todas las generaciones son iguales? ¿Que todos los hombres son así? Todos. Donde toda intención era solo hacer siempre el mal. Bueno, creo que es obvio que no es así. Incluso yo de verdad fui un pecador de los más insoportables antes de mi conversión, pero cuando yo miro atrás no era solo hacer el mal, no era todo una intención siempre queriendo hacer cosas perversas. ¿Entienden? Estamos hablando acá de una generación como la de Sodoma y Gomorra, que también fue destruida por la misma razón, donde llegan ángeles y ellos quisieron abusar de los ángeles. Se agolpó todo el pueblo, nos relata Moisés, ¿no? A la puerta de Lot, cuando llegan los ángeles, grandes y pequeños, nos dice, ancianos y niños, y golpeaban la puerta diciendo entréguenos a los ángeles porque querían abusarlos. No, eso es una generación terrible, una degradación, y nadie se convirtió también ahí. Ni siquiera la familia de Lot. ¿No? De vuelta, las hijas también lo abusaron, y la esposa salió y se convirtió en una estatua de sal, ¿no? A causa de su pecado, porque salió de Sodoma y Gomorra, pero mirando hacia atrás. Su corazón estaba ahí. ¿Ven? El calvinista dirá, todo designio de tus pensamientos, todas las intenciones todos tus pensamientos son malos. No. No. Hay maldad, mucha maldad, terrible maldad. Pero tampoco exageres. ¿Podría llegar a ese punto un hombre? Obviamente. Cada hombre tiene el potencial de convertirse en alguien que solo piensa el mal. Pero no todos los hombres van a rechazar la gracia de Dios de la misma manera, ¿no? Y mientras más un hombre ceda a la gracia de Dios, ¿no? Entonces va a haber más bondad en él. Miren, ¿qué es el libre albedrío para cosas espiritualmente significativas? Es la restauración de los atributos morales de Dios en el hombre. La restauración de los atributos morales de Dios en el hombre. ¿Recuerdan cuáles son los atributos morales de Dios? Bueno, Él es justo, Él es bueno, Él es puro, Él es amoroso. Esos atributos en el hombre, ¿no? De Dios en el hombre, en la caída, se dañan completamente. Al punto de que el hombre no tiene suficiente justicia, bondad, pureza para ni siquiera arrepentirse de sus pecados. Sin la gracia de Dios, todos vamos a ser así. Y así sería el mundo siempre sin la gracia de Dios. Ahora, Dios en su gracia trabaja en los hombres, alumbra su mente, ¿no? Les hace aprender lecciones por la providencia. Habla por la providencia, ¿no? El sufrimiento, pero también cosas buenas de la vida. Trabaja para ablandar su corazón, por así decirlo. Es como lo dijo John Wesley, cada grado de gracia es un grado de vida. Y en la medida en que el hombre ceda a esa gracia, entonces los atributos morales de Dios en el hombre se restauran. Al punto de que si no resiste y no resiste, va a recuperar la capacidad de arrepentirse y que va a tener suficiente justicia, pureza y bondad para darse cuenta de cuán pecador es, arrepentirse y anhelar una transformación. Y entonces viene la regeneración, ¿entienden? Pero esto significa que incluso hombres que nunca se han regenerado ni sean salvos, ¿no? Eventualmente pueden tener convicción de pecado, van a sufrir culpa, pueden incluso mejorar, ¿no? Un hombre que nunca se salva puede ser cada vez un mejor esposo o padre. Gracias a Dios. A la gracia de Dios. ¿Entienden, hermanos? Bueno, vamos a quedarnos acá nomás hoy. Siento que no vimos nada, pero estoy acostumbrado a hablar largo. ¿Alguna pregunta y cerramos? Es un término calvinista. ¿Por qué? Porque el término gracia común es la gracia que es común a los hombres, pero ¿para qué sirve en el calvinismo esa gracia? Para restringir la maldad del hombre mientras Dios está salvando a los escogidos. Es como mientras Él salva a los escogidos, está frenando,
¿no?, a los no escogidos para que no destruyan el mundo. Pero los arminianos hablan de gracia preveniente, en el sentido de que es la gracia que está buscando conquistar al hombre, atraer al hombre. El lenguaje de Oseas 11, ¿no?, con cuerdas de amor los atraje, ¿no? Son las cuerdas del Señor atrayendo. Sí, aunque hay grados, no todos van a recibir la misma cantidad de esa gracia, ¿no? Y ya vamos a ver después una distinción que Wesley hizo, donde él habló de gracia convincente. Él dijo, gracia preveniente es todo lo que Dios hace antes de tu salvación. Esto es desde el niño, ¿no? Para que llegues a un punto donde, ahí diría Wesley, va a venir mayor convicción de pecado, y entonces ahí vas a tener la capacidad de arrepentirte y creer. Pero va a ser muchas cosas antes para que cuando llegue ese momento te arrepientas y crees. Entonces, en el arminianismo, la gracia preveniente tiene el propósito de salvar al hombre. ¿Y cómo lo hace? Restaurando al libre albedrío para asuntos espiritualmente significativos, dándole la capacidad de hacerlo. Y hay todo tipo de grados. La justicia de Dios, vamos a decirlo así, vamos a hablar más de esto, no demanda que Él dé a todos el mismo grado de oportunidad. Su amor lo mueve a dar a todos oportunidad. Pero, por ejemplo, es evidente que Él tiene un amor especial por los hijos de los creyentes. En el Nuevo Pacto, ¿no?, en Jeremías 31, 32, el Señor dice, les daré un corazón y un camino para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos, ¿no? Hay un amor especial por los hijos de los creyentes. Las oraciones acá tienen mucho que ver con los grados de gracia que Dios puede dar a una persona, una familia, una nación. ¿Respondo, María? Estaba Nati antes. No, que cuando empezó la clase vos hablaste punto 1 y 2, punto 1, tipo de gracia que el Señor derrama, no las dos, Calvino y Arminio, y resultados de esa gracia. Eso no lo desarrollaste, sería esto el punto 1, la gracia proveniente y la gracia común. Está todo desarrollado acá. La clase de gracia es la gracia preveniente, en contraposición con la gracia común, el asunto es que recién empezamos. Y la clase de respuesta es que la gracia común simplemente no solo puede restringir la maldad. Y después tenemos la gracia eficaz en el calvinismo que va a salvar al hombre. En el arminianismo la gracia preveniente puede ser siempre resistida. Aun cuando viene en un alto grado, siempre puede ser resistida. La próxima clase entonces vamos a seguir viendo textos mal usados en el calvinismo para afirmar que no existe tal cosa como un hombre con un libre albedrío para asuntos espiritualmente significativos, restaurado antes de la regeneración.